Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La historia de la humanidad está llena de fortalezas míticas, sitios que se convirtieron en escenarios de las más extraordinarias resistencias frente a fuerzas superiores a las de los acorazados. La historia de la resistencia de las culturas prehispánicas frente a las fuerzas españolas es un ejemplo evidente. La ferocidad de los pueblos mexica e inca o de los mapuches en el moderno Chile los convierten en ejemplos míticos de valentía. Hay, sin embargo, una historia que quizás supera, al menos por su dramatismo y trágico desenlace, a todas las anteriores. Se trata de la leyenda de la gran fortaleza conocida como Masada, en el corazón de la árida tierra del moderno Israel, muy pero muy cerca del Mar Muerto. El nombre mismo de Masada quiere decir fortaleza, y no hay duda, el sitio merece su nombre. A diferencia de otros magníficos reductos de la historia, parecía diseñada por las manos de Dios. Era y sigue siendo una fortaleza natural. Se levanta como una montaña de tierra ocre más de 450 metros sobre la superficie del Mar Muerto. En la cima se encuentra una meseta perfectamente plana de poco más de 9 hectáreas. Para imaginarla basta pensar en una inmensa pirámide de casi medio kilómetro de altura. La improbable acción de la naturaleza convirtió la formación rocosa en un sitio deseable para establecer una fortaleza, un bastión imponente que aguantara no solo los golpes constantes del clima hostil de la zona, sino los embates de cualquier ejército que tratara de atacar a sus pobladores. Los primeros colonizadores de ese lugar datan de hace quizá 6.000 años, cuando nómadas del desierto del moderno Medio Oriente aprovecharon las cuevas naturales de Masada para guarecerse de sol y viento. Por miles de años, Masada fue hogar no solo de estos nómadas del desierto de Judea, sino de distintos pobladores y bravas tribus. Sus enormes acantilados le ganaron una fama de inexpugnable. Tal vez fue por eso que al llegar el último siglo antes de nuestra era, Masada serviría como un lujoso refugio para una de las figuras más innobles y polémicas de la historia, el rey hebreo Herodes. De acuerdo con el historiador Flavio Josefo, judío rebelde que se convirtiera en ciudadano romano y con el tiempo en el mayor historiador de la época y la región, Herodes el Grande mandó construir durante el periodo de dominio romano de Judea un gran palacio en Masada, que serviría también como refugio en caso de una rebelión. Herodes era un hombre de gran sofisticación. No solo era un notable líder militar, también era un artista, un autor de ideas muy adelantadas a su tiempo. La historia, sin embargo, lo recuerda como un traidor. Y no es ninguna sorpresa. Después de todo, reinó como una suerte de virrey, mandatario del poder de Roma, odiado prácticamente por todo el pueblo hebreo, que esperaba que la llegada del Mesías los liberara del yugo de la metrópoli romana. Sabedor de su enorme impopularidad, Herodes recurrió al rincón más inexpugnable de toda la geografía local para construir ahí el que podría ser no solo su sitio de descanso, sino también su guarida frente a los rebeldes potenciales. La fortaleza de Herodes en Masada es, todavía ahora, un prodigio de ingeniería. En el norte del monte, Herodes construyó su palacio personal, con gruesas paredes de piedra para aislarse del intenso calor, terrazas para disfrutar de la imponente vista y decorado con hermosos mosaicos. Incluso desde el punto de vista de la arquitectura moderna, los cuartos del palacio desafían la imaginación. Pero eso no es todo. Gracias a un milagroso sistema de cisternas, Herodes osó construirse un cuarto de baño que podría compararse con el más lujoso encontrado en cualquier lugar del Imperio de Roma. Aprovechando la escasa precipitación anual, logró lo imposible, hacer de Masada un lugar con abastecimiento casi constante de agua. En el lado oeste de la gran plataforma, mandó construir su palacio de ceremonias, donde probablemente despachaba desde su trono en las temporadas que pasaba en su refugio.
Durante 30 largos años, Herodes el Grande disfrutó de lo que debe haber sido, por mucho, una de las residencias de descanso más asombrosas de la historia humana. Pero el destino de Masada sería muy distinto. La gran fortaleza de Judea no sería por mucho tiempo sitio de descanso y reflexión. Tras la muerte de Herodes, fue usada como un cuartel romano. Pero la rebelión judía no tardaría en hacerse presente para reclamar sus derechos, su derecho a vivir en la majestuosa fortaleza a un lado del Mar Muerto y a defenderla con uñas y dientes. Décadas después de la muerte de Cristo, la población de Judea decidió rebelarse contra el poder romano, cada vez más violento e intolerante. Les cobraban impuestos severos y hacían muy complicado vivir en libertad. Aunque la rebelión probablemente estaba dirigida al fracaso irremediable, porque luchar contra los romanos era entonces una misión prácticamente imposible, los judíos pelearon con bravura. La rebelión fue encabezada por los celotes, grupo que buscaba reconquistar no solo su tierra, sino su libertad. Por algunos meses, infligieron fuertes derrotas a las huestes romanas, pero el imperio no tardaría en vengarse. Para el año 70, los romanos ya habían reconquistado Jerusalén, destruyendo, matando y violando todo lo que se cruzaba en su camino. La última afrenta fue la destrucción definitiva del majestuoso templo de Jerusalén, el sitio más sagrado para la religión judía. Pero el último bastión de la lucha no sería Jerusalén. Los celotes sobrevivientes habían ya emprendido la marcha hacia la única fortaleza desde la cual podrían hacer frente a sus enemigos crueles. Un grupo en particular había encabezado la batalla por la conquista de Masada, los temibles sicarios, los más radicales y violentos entre los celotes. La fuerza de los sicarios fue tal que consiguieron hacerse del control de Masada, donde establecieron en poco tiempo una colonia que tenía como misión principal proteger el legado de su religión y mantener el control de la legendaria fortaleza. Pero los romanos no se detendrían ante nada con tal de recuperar el que fuera 70 años antes el lugar de descanso y refugio del rey Herodes. En el año 73 de nuestra era, los romanos comenzaron a establecer campamentos alrededor de Masada. Al principio, sus intentos de agresión fueron repelidos con éxito por los rebeldes. Los acantilados de Masada estaban cumpliendo su cometido como principal protección de los celotes, pero los romanos tenían un as bajo la manga. Para el año 73, habían perdido la paciencia con los rebeldes que se habían hecho del control de la gran fortaleza de Masada. Los esfuerzos por retomar el mando del lugar se habían topado con la fiereza de los nuevos pobladores que veían a Masada como una suerte de bastión sagrado, el último sitio donde podría sobrevivir la resistencia al poder imperial de Roma. Hartos, los romanos idearon un plan que tan descabellado parecía: construir una rampa inmensa de cientos de metros que llegara a las puertas mismas de Masada en el noroeste de la fortaleza. El trabajo sería, por decirlo menos, titánico. Bajo el sol inclemente de la zona, los romanos trabajaron día y noche. Junto a ellos laboraron también miles de prisioneros de guerra judíos que debieron ayudar a edificar la rampa que significaría con el tiempo el fin de la rebelión contra las fuerzas opresoras. Debe de haber sido un triste destino. Conforme avanzaba la construcción de la rampa, los casi 1000 habitantes de Masada debieron enfrentar su inevitable desenlace. Tarde o temprano, los romanos llegarían a las puertas de la fortaleza. Cuando lo hicieran, la furia sería incontenible. Los rebeldes sabían que los romanos no les perdonarían ni la dignidad ni la vida. Violarían a sus mujeres, arrasarían con todo. A los afortunados quizá los harían esclavos. En algún momento del año 74 de nuestra era, las fuerzas romanas llegaron en efecto a las puertas de Masada. Enloquecidos, comenzaron a golpear las puertas con enormes arietes. Poco a poco, los portones empezaron a ceder. Hambrientos de venganza, después de meses de sitio frustrado, los romanos desenvainaron espadas y lanzas, y de pronto los enormes portones se abrieron de par en par, destrozados por el golpeteo romano. La venganza que habían imaginado los soldados de Roma estaba por comenzar, pero lo que encontraron los legionarios fue pero muy distinto a lo que habían supuesto. En Masada no había ni un alma. Los edificios estaban en llamas y nadie, ni un solo rebelde, aparecía en el horizonte.
Era como si todos hubieran desaparecido, dejando tras de sí solo un incendio inclemente. La realidad, sin embargo, era otra. Los rebeldes de Masada habían tomado una decisión que los llevaría a las páginas más gloriosas de la historia de la resistencia, no solo en Israel, sino en el mundo entero. En efecto, los rebeldes habían prendido fuego al lugar, prefiriendo acabar con todo antes que entregar su último bastión a manos invasoras. Pero ese fue el menor de los desafíos finales que habían preparado a las fuerzas romanas. Los soldados no tardaron en descubrir lo que había ocurrido. Seguramente temiendo la crueldad romana, pero también a manera de último acto de rebeldía, los celotes de Masada habían decidido suicidarse antes que entregarse al enemigo. Escogieron 10 hombres para matar a los más de 1000 habitantes del lugar. Luego sortearon para ver quién mataría a los verdugos del enorme grupo. El último sobreviviente se quitó la vida rodeado por casi 1.000.000 de cadáveres. Debe haber sido una escena apabullante. Flavio Josefo, el historiador a cuya pluma debemos la más confiable narración de lo que sucedió, recuerda la reacción de los romanos. No pudieron más que mostrar su asombro ante la enorme valentía de aquella decisión, dice Josefo. El desenlace dramático de la rebelión de Masada la convirtió todavía más en un sitio legendario. El día de hoy, casi 2000 años después de la muerte de aquel millar de valientes que osaron desobedecer el poderío del mayor imperio de la historia, Masada es reconocida como patrimonio cultural de la humanidad. Desde los años 60, cuando el Estado de Israel comenzó un largo proceso de excavaciones arqueológicas en el lugar, Masada ha sido fuente de incontables hallazgos de enorme valor, entre ellos las ruinas del magnífico palacio de Herodes. Hoy, llegar a la cima de la legendaria fortaleza ya no requiere de la rampa construida por los romanos y los esclavos judíos. Hay ahí un teleférico. Pero si uno se asoma por el acantilado al noroeste del monte, todavía es posible ver la inmensa pendiente sobre la cual marcharon las fuerzas romanas aquel día del año 74, solo para encontrarse con un acto de valentía inmensa y de fatal solidaridad frente a la ocupación, frente al yugo extranjero. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.